hipotecarios de alto riesgo en un sistema bancario y financiero normal. Algo así habría causado un impacto parecido al de la crisis de ahorros y préstamos, ligeramente peor pero contenido. Lo que realmente ocurrió fue que se les vinieron encima todas las permutas de incumplimiento crediticio y las demandas, por lo que Wall Street multiplicó por 4 o 5 la economía de Estados Unidos en posiciones cortas y posiciones cortas sintéticas. Has mencionado la crisis de ahorros y préstamos, Sí. que fue un ejemplo de demanda que no había forma de atender. Es decir, en otras palabras, una estafa Ponzi. Me viene a la mente John McCain. Descansa en paz. Ya hablamos de eso hace unas semanas. Y 1.500 banqueros fueron a la cárcel por fraude. Lo que tuvo lugar tras la crisis de ahorros y préstamos fue la reforma bancaria. Sí. Y lo que solía ser ilegal, como la presentación de demandas fraudulentas, se volvió legal. Sí. Sí. Lo que nos llevó a la crisis del 2008. Sí. Fue una repetición 4 veces mayor, Bien. pero nadie fue a la cárcel. Nadie fue a la cárcel. ¿Quién es Barack Obama? Un estafador. Vamos a hablar de ello porque actualmente se practica la oposición y existe una especie de mano invisible en la Casa Blanca que está publicando artículos de opinión en contra de New York Times. También existe otro reciente artículo en el que no nos vamos a meter demasiado, pero la gente debería leerlo. Dice que la oposición que había en la Casa Blanca durante el mandato de Obama era Timothy Geithner porque pasó del New York Fed al Tesoro, por lo que era quien tenía contacto con Obama en la Casa Blanca. En marzo del 2009, Barack Obama finalmente aprobó la división de Citibank, aunque al principio se opuso. Poca gente lo sabe, pero lo que realmente pasó fue que Timothy Geithner lo fue posponiendo. No quería que Citibank se dividiera, lo que quería era rescatar a sus amigos de Wall Street, de hecho era la oposición dentro de la Casa Blanca. Así que él no fue quien dividió Citibank. Por eso estamos como estamos ahora. Timothy Geithner, Ben Bernanke y Hank Paulson escribieron este artículo de opinión en The New York Times y básicamente lo que dicen es que el problema ahora mismo está en saber cuándo va a estallar la siguiente crisis financiera. El Congreso ha cancelado el poder de realizar rescates limitados y ellos afirman que necesitan ese poder para realizar rescates limitados sí o sí. Matt Stoller, cuyos artículos debatimos aquí a menudo, escribe mucho sobre monopolios. Tiene una visión interesante del artículo de opinión que escribieron Timothy Geithner, Ben Bernanke y Hank Paulson. La mayor mentira de Geithner, Paulson y Bernanke es el argumento de que ahora los reguladores no tienen autoridad para rescatar. Dejemos al margen las falacias. Sí la tienen. Solamente tienen que pedírselo al Congreso, que es la rama democrática del gobierno. Están luchando contra la democracia. Les enfada que la gente pueda controlar su derecho a hacer lo que quieran durante una crisis. Lo adornan diciendo que es para contener el pánico. Fingen que un ataque contra la democracia es una cuestión técnica. No lo es. Lo que afirma es que usaron los espacios de opinión del New York Times para quejarse de que hay demasiada democracia y que no deberíamos permitir que la gente tuviera decisión en cuanto a los rescates bancarios ilimitados en la próxima crisis. Entonces, Geithner, Bernanke y... ¿quién era el tercer payaso? Geithner, Bernanke y Paulson. ¿Hank Paulson? El que ayudó a sus amigos de Goldman Sachs. ¿El que se presentó en el Congreso cuando el colapso del mercado? Este artículo del New York Times es una admisión de culpabilidad. Están diciendo, somos culpables, nadie nos controla y hemos emitido 17 billones de dólares en afirmaciones espurias sin respaldo, surgidas de la nada, solo para rescatar a nuestros amigos. Es una admisión de culpabilidad. No se les ha acusado tras admitir el delito. Es como si yo me presento ante los tribunales y confieso haber matado a alguien y me dicen que me vaya, que matar a alguien ya no es delito. Así que Geithner, Bernanke y Paulson, piensen en todo el sufrimiento, la pobreza, la crisis de opioides. La gente está perdiendo sus casas, está muriendo en la calle por culpa de la droga. Estos hombres son quienes les inyectan la jeringuilla y los matan. Lo han admitido en The New York Times y no se les ha acusado. No existe la ley en este país. Esto es Estados Unidos donde no hay principio de legalidad. Bien, termina Son asesinos impunes. con el siguiente tuit.
Existen muchas formas de realizar rescates. Sin embargo, el rescate de Obama no detuvo la crisis. Lo que detuvo fue un New Deal, que era lo que querían evitar Bernanke, Geithner y Paulson, y lo que consiguieron. Debimos contener nuestro miedo. No hacía falta que robaran a la clase media para premiar a sus compinches. Como estabas diciendo, es su forma de decir lo que tú has comentado, que han robado a la clase media pese a que Timothy Geithner, Paulson y Bernanke dicen que salvaron el sistema. Hay muchas formas de salvar el sistema y de realizar rescates. Eso es algo que debería debatirse en este país, aunque todos los debates públicos que se hacen no suelen tener sentido. La única manera de salvar el sistema es que los demás países se deshagan del dólar. Pero tenemos delante ciudadanos estadounidenses y estamos en Washington. Es posible hacerlo. En fin, vamos a pasar al es siguiente sustituible. titular, cuyo tema es JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, y el que recibió los mayores rescates. Dice así: para el próximo desplome financiero, JP Morgan prevé masas iracundas y una compra de acciones por parte de la Reserva Federal. Si piensan que el panorama de Estados Unidos no puede ser más distópico, piénsenlo de nuevo. JP Morgan Chase presentó un informe a principios de esta semana con motivo del 10º aniversario del desplome de Wall Street del 2008 y ofreció su perspectiva sobre la que se avecina. JP Morgan sugiere que el próximo desplome financiero puede ser tan catastrófico que tal vez la Reserva Federal tenga que introducirse en el mercado para comprar acciones, algo que nunca antes ha hecho el Banco Central en Estados Unidos, o al menos nunca ha sido consciente de hacerlo, porque la participación accionarial tiende al 1%. El informe de JP Morgan dice lo siguiente: esto puede crear polémica ante el potencial impacto que las acciones del Banco Central pueden tener en la desigualdad entre propietarios de activos y trabajadores. Como llevamos viendo los últimos 10 años, la brecha en las diferencias salariales se ha disparado en Estados Unidos debido a que se les permitió a Timothy Geithner, Hank Paulson y Ben Bernanke organizar y gestionar. Era una situación de pánico en un ambiente de crisis, con un capitalismo desastroso en la que podían operar sin problemas. Nunca hubo debate para rescatar a los deudores hipotecarios para que conservaran sus casas. Más de 1 millón de estadounidenses perdieron sus hogares. En su lugar se rescató a los banqueros. Y ya hemos dicho que ni siquiera se le permitió a nadie de Ocupa Wall Street que contrarrestara los artículos de opinión de New York Times para dejar que quebraran de una vez. No. Jamie Dimon dice que se avecina otra crisis. Sí. Y está apuntando con una pistola a la cabeza de la Casa Blanca para que compre sus acciones y así conservar sus primas. Porque es Jamie Dimon, el rey. Y los demás son sus sirvientes. Escoria. Estados Unidos, compre mis acciones. Eso es lo que nos está diciendo. Está avisándonos de su próximo delito. Nos está avisando del delito. Son ellos. Y de paso se libra de él. Mira, voy a leerte las palabras textuales de JP Morgan. La próxima crisis también es probable que acabe en tensiones parecidas a las de hace 50 años, en 1968. En 1968, la televisión y el periodismo de investigación proporcionaron a una generación de baby boomers acceso a información sin filtrar sobre procesos sociales como el rechazo a la guerra de Vietnam, movimientos por los derechos civiles, desigualdad salarial, etc. Analógicamente, en Internet de hoy en día, redes sociales, documentos filtrados, etc., proporcionan a la generación del milenio acceso sin restricciones a información sobre un abanico de temas sorprendentemente parecidos. Están diciendo que Internet puede tener un importante papel en la próxima crisis financiera y que la Reserva Federal y el Congreso acudirán de nuevo en su rescate e incluso comenzarán a comprar sus acciones. Básicamente están sugiriendo que Internet debería estar monitorizado. Quizá Twitter sea peligroso en esta situación, ya que la gente puede hablar y darse cuenta de lo que realmente está pasando. Exacto, entonces 1968 fue un año crucial. Sí, Pero la gente no va a rebelarse otra vez. ya veremos. ¿Por qué se habrá metido un chute de heroína? Tenemos que hacer un descanso. Enseguida volvemos con mucho más. Director ejecutivo de WashingtonBabylon.com. Editor colaborador en Vice y columnista de Washington Babylon en Observer. Es un placer tenerla aquí, Ken. Gracias. Bien, en el 2011 escribió un artículo para Salon.com sobre que los neoconservadores estaban presionando para tener una nueva Guerra Fría y ha tenido una gran expectación en el día de hoy. Parece que lo hubiera adivinado. Esos neoconservadores del 2011 ya tienen su Guerra Fría 2.0. Háblenos un poco más de ello.
Bien, es simplemente la continuación de más de medio siglo de la agresiva política exterior estadounidense. Siempre necesitamos a un enemigo por varias razones. Una de ellas es por la gran influencia del complejo militar industrial, al que, ¿para qué negarlo?, las guerras le generan dinero, al igual que la